La noche de los perros. Esto que voy a contar me pasó hace muchos años, cuando en la colonia apenas había unas cuantas casas. No había luz en las calles. El pavimento era tierra, y las barrancas del cerro todavía servían de basurero. Ese lugar se conocía como Santa María. Desde allá hasta el Cerro de la Tortuga. Era grande, sí, pero habitado por muy poca gente. La mayoría de los vecinos veníamos de provincia, buscando trabajo, buscando una vida mejor. Y ahí nos acomodamos, como pudimos. En ese tiempo, yo era joven, fuerte, unos 25 años. Y aunque hoy me ven tranquilo, mientras les cuento esto, la verdad, más de una vez he deseado nunca recordarlo, porque con solo pensarlo, se me eriza la piel. Ya entonces tenía a mis 2 hijos, Rogelio, 11 años, Miguel, 9. Como todos los chamacos de esa época, se la pasaban jugando en la calle después de la escuela. Eran buenos niños, traviesos, sí, pero nada grave. Hasta esa tarde, esa maldita tarde. Regresé de la fábrica como a las 7. Entré a la casa. Solo estaba mi esposa. Me dijo que me lavara las manos, que me sentara a cenar. Le pregunté por los niños. Están jugando fútbol por allá, al fondo de la calle, me dijo. No me preocupé. La colonia era tranquila. Me senté, comimos, platicamos, pero el tiempo voló. Cuando miramos el reloj, ya eran casi las 9, y mis hijos no regresaban. Le dije a mi esposa que iba a buscarlos, pero apenas abrí la puerta, Miguel apareció corriendo, desesperado, llorando, la playera rota, llena de sangre. Me lanzó un grito que todavía escucho en mi cabeza. Corrí hacia él. Lo abracé. Le pregunté por Rogelio. No podía hablar. Solo lloraba. Temblaba. Lo apreté contra mi pecho. Y con esfuerzo, entre sollozos, me dijo que a Rogelio lo tenían agarrado los perros. Los perros de la señora, la que recogía cartón en la colonia. Corrí como nunca. Su casa estaba al fondo, pegada al cerro, y conforme me acercaba, escuchaba el alboroto, los ladridos, los gritos. Había un montón de vecinos reunidos. Me abrí paso como pude, y lo vi, mi hijo, tirado en el suelo, una jauría encima de él. Uno le mordía la pierna, otro el brazo. Los demás ladraban con furia. Sentí un nudo en la garganta. No supe qué hacer, pero los gritos de mi niño me arrancaron el alma. Me lancé, pateando, golpeando, pero los malditos perros esquivaban mis patadas. No los soltaban. Vi unos tabiques tirados en la calle. Los tomé y se los aventé con todas mis fuerzas. ¡Pum! Uno tras otro, hasta que, al sentir los golpes, abrieron el hocico. Apenas un segundo. Suficiente. Lo levanté en mis brazos. Mi Rogelio estaba bañado en sangre, la pierna destrozada, el bracito colgando, apenas consciente. Corrí a casa con él. Agarramos dinero. Mi esposa tomó a Miguel y nos fuimos directo al Hospital General de Iztapalapa. Lo recibieron rápido. Enfermeras, médicos, se lo llevaron. Solo dejaron pasar a mi mujer. Yo me quedé afuera con Miguel, esperando, con el corazón hecho pedazos. Al rato, mi esposa salió. Me dijo que estaba vivo, pero herido de gravedad, que le habían dado muchas puntadas en la pierna y en el brazo.
que además tenía que recibir la vacuna antirrábica. Sentí un vacío en el pecho, un dolor que no se explica. La rabia me consumía. Le juré a mi esposa que esa señora y sus perros lo iban a pagar. Ella no me dijo nada, solo me miró con miedo, como queriendo decirme algo, pero se quedó callada. Después, ya más tranquilos, regresó conmigo a la sala y me contó algo que heló mi sangre. Decía que las vecinas murmuraban que esa señora era bruja, que por las noches hacían rituales en el cerro, con velas negras, con gallinas descabezadas, que algunos niños aseguraban haberla visto hablar con sus perros, y que lo mejor era no meterse con ella. Yo no le creí, le respondí molesto. Bruja o no, sus animales habían atacado a mi hijo. Eso no iba a quedar así. Ella bajó la mirada, asustada, pero no insistió. En ese momento, una enfermera nos llamó. Era hora de firmar el alta. Ya eran casi las 3:30 de la madrugada. Tomamos un taxi de regreso, y cuando entramos a la colonia, vimos el caos. Patrullas, bomberos, una ambulancia. Al final de la calle, justo donde había ocurrido todo, dejé a Rogelio en su cama. Le pedí a mi esposa que no saliera, y yo me acerqué, con miedo. Había un montón de vecinos reunidos. Miraban en silencio. Y entonces lo vi. La casa de la señora estaba completamente quemada. Me quedé helado. No entendía nada. Y de pronto sentí una mano en mi hombro. Era don Isidro, el de la tienda. Se puso a mi lado. Miramos hacia la ambulancia. Y entonces me contó lo que había pasado. Con voz baja, casi temblando, me dijo que, después de que yo me fui al hospital, la gente se quedó enfurecida. No era la primera vez que los perros atacaban a un niño. Los vecinos se hartaron, la enfrentaron. Ella gritaba que sus perros eran inocentes, que los malos eran los demás. Pero la tensión explotó. Uno de los perros mordió a un vecino, y la multitud respondió. A pedradas. Los perros trataban de refugiarse tras su dueña. La mujer abrió la puerta. Los metió a su casa, pero la gente la siguió hasta adentro. No pudo cerrar. Las piedras llovían, y entonces una piedra la golpeó en la cabeza. Cayó de espaldas, sobre el anafre encendido. El carbón se regó sobre las pilas de cartón y periódico. Y el fuego comenzó a extenderse. Dicen que todo pasó en segundos. El fuego arrasó con la casa. Algunos intentaron ayudarla, pero los perros estaban como locos. Atacaban a cualquiera que se acercara. Las vigas se quebraron. El techo de láminas se desplomó. La casa entera ardió. La señora murió ahí, consumida por las llamas. Algunos perros escaparon entre el fuego hacia el cerro, pero no todos. Fue una escena espantosa. Los vecinos corrían con cubetas de agua, pero las llamas eran demasiado grandes. Alguien llamó a los bomberos. Cuando llegaron, ya no quedaba nada. Dicen que alcanzaron a escuchar los lamentos de la anciana. Un grito que helaba los huesos. Don Isidro y yo nos quedamos en silencio. Frente a nosotros, sacaban su cuerpo envuelto en una sábana. Todo el coraje que yo traía se me deshizo al ver aquel bulto blanco. La señora estaba muerta. Me despedí de don Isidro. Regresé a mi casa con un nudo en la garganta. Los días siguientes, nadie quería hablar de lo ocurrido. La colonia entera estaba asustada.
Policías judiciales venían a interrogar. Buscaban culpables, y yo era el principal sospechoso. Me acusaban de haber incitado a la gente, de haber aventado la primera piedra. Me llevaron al Ministerio Público. Pensé que mi vida se iba a arruinar. Mi esposa llamó a mi cuñado, abogado. Gracias a él y a la hoja del hospital que comprobaba lo de mi hijo, pude librarla. No había testigos. No hubo detenidos. Con el tiempo, el caso se apagó. De la señora no supimos más. Ningún familiar reclamó el cuerpo. La enterraron en fosa común. Su casa quedó en ruinas, y el rumor de que era bruja espantó a todos. Nadie se atrevió a entrar, ni siquiera por curiosidad. De vez en cuando, algunos de sus perros sobrevivientes regresaban. Hurgaban entre las cenizas, como si todavía buscaran a su dueña. Mi hijo sanó, aunque le quedó una cicatriz enorme en la pierna y otra en el brazo. Después de eso, ya no los dejamos salir solos. Pensamos que todo había terminado, pero apenas comenzaba lo peor. Las noches empezaron a cambiar. Primero fueron aullidos, lamentos que venían de las ruinas. No eran normales, eran tristes, largos, desgarradores. Aullidos que helaban la sangre. Cada vez que alguien iba a espantarlos, no había nada, solo silencio y un olor insoportable a humo, a carne quemada. Mi esposa juraba que era el alma de la señora. Yo me reía nervioso, pero también los escuchaba. No eran imaginaciones. Una de esas madrugadas, mi hijo menor despertó llorando. Me dijo que había visto a la señora en la ventana, parada afuera, con sus perros rodeándola. Su cuerpo carbonizado, el cabello todavía en llamas, los ojos en blanco. Lo tranquilicé, lo llevé de vuelta a la cama, pero me asomé a la ventana. No vi nada, aunque el olor a quemado era tan fuerte que parecía salir de nuestra propia casa. Al día siguiente, hablé con don Isidro. Él también los había escuchado. Me confesó que su perro, que siempre ladraba, esa noche se escondió, temblando de miedo, gimiendo. Otros vecinos decían lo mismo. Aullidos, sombras entre las ruinas, y ese olor que regresaba cada noche, como si el fuego nunca se hubiera apagado. La colonia entera se espantó. Nadie quería pasar por ahí, ni de día. Los niños ya no jugaban en la calle. Todos sentían lo mismo, que alguien los miraba desde las cenizas. Pero lo peor llegó después. Esa noche, todos los perros de la colonia comenzaron a aullar. El mismo lamento, largo, desgarrador. No era un ladrido, era un llanto. El sonido venía de todas partes, y ninguno se movía. Todos miraban en la misma dirección, la casa quemada. Y entonces se escuchó un crujido entre las ruinas, como si alguien caminara sobre la madera carbonizada. Yo lo vi, lo juro. Una figura salió de la casa, cojeando, con su vestido todavía en llamas. Era la señora, o lo que quedaba de ella. En su mano llevaba el sartén, el mismo con el que se defendió aquella noche. Doblado, derretido como cera, y detrás de ella aparecieron los perros. Sus ojos brillaban como brasas. Gemían al mismo tiempo. Los vecinos gritaban. Algunos rezaban. Otros cerraban ventanas. Yo no pude moverme. Me quedé helado. La señora levantó la cabeza. No tenía ojos, pero juraría que nos miraba a todos. De pronto,
Los perros se alzaron en dos patas y aullaron. Un aullido tan fuerte que los vidrios de las ventanas temblaron. Ahí lo entendí. No eran perros normales. Eran los mismos, los que murieron con ella en el incendio. Carbonizados. Regresando a cobrar lo que aún no había terminado. Lo peor vino después. Una sombra enorme, negra como humo, se alzó detrás de la señora. Era como si el mismo fuego hubiera tomado forma. Y cuando eso pasó, los perros de la colonia enloquecieron. Corrían hacia la casa, como poseídos. Se metieron entre las ruinas y nunca más salieron. La colonia entera quedó en silencio. Solo flotaba en el aire el olor a carne quemada. Esa noche nadie se atrevió a salir. Y desde entonces, cada luna llena, los perros vuelven a aullar. Y a veces, entre sus ladridos, se escucha la risa ahogada de la señora. Pasaron los años y la colonia nunca volvió a ser la misma. Muchos se mudaron. Otros aprendieron a vivir con miedo. Pero mi abuelo, él nunca quiso irse. Decía que ya había visto demasiado, como para correrle a los muertos. Una noche de luna llena, lo escuché levantarse. Cogió su sombrero, abrió la puerta y salió al patio. Los perros ya aullaban, pero esa vez sonaban distinto, más cerca, como si rodearan la casa. Me asomé por la ventana y lo vi. Mi abuelo estaba frente a las ruinas, con una vela en la mano. De entre los escombros apareció ella, la señora. Su cuerpo retorcido, el vestido aún en llamas. Detrás, los perros, arrastrando las patas, gimiendo como almas perdidas. Mi abuelo no retrocedió. Se quitó el sombrero y habló fuerte. Ya estuvo bueno, mujer. Ya vivimos con tu recuerdo. Ahora déjanos descansar. El aire se congeló. Los perros callaron. La señora lo miró, con esa cara carbonizada, y extendió la mano. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces vi cómo mi abuelo caminaba hacia ella. Sin miedo, le puso la vela en su mano ennegrecida. La flama se apagó sola, y con ella se apagó la señora. Los perros se hicieron cenizas. Las ruinas quedaron en un silencio que jamás había existido. Desde esa noche, los perros volvieron a ser normales. Ya no hubo aullidos, ni risas, ni sombras, pero mi abuelo ya no fue el mismo. Al amanecer lo encontré en su silla, los ojos abiertos, una sonrisa tranquila. Parecía dormido, pero ya no respiraba. Dicen que en cada luna llena ya no se oyen perros, solo el golpeteo suave de un bastón en la calle, como si alguien siguiera vigilando que la señora no regrese jamás.